el Estado y que en los años anteriores siempre hubo una asignación de diferentes montos en cada año para ir honrando ese compromiso y que en este año no se cubrió la totalidad, sino que la asignación fue insuficiente. Esta Asamblea Legislativa en 2 ocasiones ya ha dado el salvataje, por decirlo así, o le ha corregido la plana al gobierno solventando esas situaciones. Primero con la asignación de los 55 millones hace unos meses, en el mes de agosto específicamente, para cubrir el déficit de esa contrapartida. Luego, por retrasos también en el pago y por otros motivos que tuvieron a la base los retrasos de las obras, también se requiere, y es por eso que hubo una nueva petición de Fomilenio para complementar, y la Asamblea Legislativa también evaluando todas las posibilidades y de manera responsable, la semana pasada actuó sobre sus facultades con un expediente que estaba vivo dentro de la Comisión de Hacienda para resolver lo más inmediato, que era una petición de asignación presupuestaria, que esa ya es el último paso justamente para los fondos, en este caso provenientes de créditos, de préstamos o de colocación de títulos, que es la de los 354.2 para solventar ese problema. El tema es, y el problema es que el gobierno dice que no tiene ese dinero, pero lo que debe explicar entonces es cómo es que lo ha gastado sin pedir una asignación presupuestaria o una transferencia a esta Asamblea Legislativa, que es la única facultada por Constitución y también regulado en la ley AFI para hacer esas transferencias. ¿Pero qué se va a hacer, diputada? ¿Se va a buscar discutir eso en plenaria, en comisión? Es que por el momento no hay otra iniciativa. O sea, la Asamblea resolvió sobre lo que creyó que era lo más rápido e inmediato, justamente teniendo en cuenta los plazos que Fomilenio explicó la semana pasada en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo, más allá de seguir en la misma dinámica de mentir una y otra vez, así como dijo el ministro de Hacienda también en una locución que tuvo, no plantea una solución, más allá que estar también utilizando esto nuevamente como un mecanismo de presión para aprobar más deuda. Aprobar más deuda porque ellos argumentan que hay un crédito donde lo han solicitado, pero legalmente la Asamblea ya resolvió y ellos tienen ahora que explicar entonces por qué dicen que no tienen esos fondos si aquí a esta Asamblea Legislativa no vino petición de asignación o reasignación, y muestran total ignorancia del proceso de formación de ley, porque presentar una nota diciendo que ya no quieren esos destinos no quiere decir que retiran el expediente. Esa figura legalmente no existe por ningún lado. Entonces, la verdad que ahorita, y no es una dinámica de que sos vos o soy yo, la verdad que ahorita la responsabilidad, como lo ha sido desde el inicio en nombre del Estado salvadoreño, la tiene el órgano ejecutivo, que no ha sido capaz de honrar ese compromiso y que hoy pone en riesgo proyectos de beneficio para la población, como los que ya también la Corporación de Reto del Milenio ha señalado que se dejarían de estar ejecutando por la falta de pago del Ejecutivo. Sobre esto, el presidente de Bandesal aseguró que efectivamente hubo una emisión de CETES con la que se financió este componente del fideicomiso, pero venían de otra asignación presupuestaria. Entonces ahora tienen que reponer este dinero porque ya se otorgó a 50.000 créditos. Tal vez conocer es legalmente... Dos cosas ahí. Uno, reiterarle a la población, a los emprendedores, a los cuentapropistas, a la micro y pequeña empresa, que el fideicomiso sigue intacto, porque en esa dinámica de mentir de manera descarada, desde un primer momento se empezó a decir que estábamos dejando sin dinero el fideicomiso, y eso es totalmente falso. El decreto 640 mantiene la base legal de los 600 millones para el fideicomiso, y lo que se reorientó o cambió los destinos fue el resto de los 400 millones, que gran parte, o mejor dicho, todo eso iba destinado en el decreto original para cubrir gasto corriente, que tampoco el Ejecutivo tenía presupuestado en el año 2020. Por lo tanto, quiero hacer ese énfasis, y luego que fue público, tal cual lo plantea, que el fideicomiso se fondeó o lo financiaron con emisión de CETES.
de CETES allá por el mes de septiembre. Es cierto, es una deuda a corto plazo, pero acá no ha venido en ningún momento la solicitud de asignación de esos fondos o para poder cubrir lo que se emitió de CETES, reasignar a Bandesal, ¿verdad? Según los fondos o esta petición de 354. Ellos, por eso digo, están nuevamente incumpliendo un proceso de ley, sobre todo en el proceso de formación de ley en lo referente a fondos provenientes de financiamiento, porque ese expediente estaba vivo acá, estaba vivo, y sobre eso la Comisión de Hacienda y el Pleno Legislativo tomó la decisión de seguir corrigiendo esos errores que el gobierno no ha cumplido en cuanto a Fomilenio, y recordarán el tema del FODES y también de veteranos, que son deudas que este año este gobierno tuvo con estos importantes sectores. Esto de agarrar de una partida a otra para poder fondear algún proyecto. Es lo que yo digo en eso. Bueno, la ley AFI es muy clara en el sentido de establecer que las transferencias pasan por la Asamblea Legislativa, por lo tanto no hay legalidad en absoluto, porque aquí, ¿por qué si vinieron a pedir que los 354 fueran asignados 150? Y hay que recordarle a la población, únicamente 150 millones para el fideicomiso y el resto lo seguían dejando para pago de proveedores. Ahí sí vinieron acá y después se inventan un artificio ahí que no tiene ningún sustento legal para decir que ese dinero de los 354 millones ha desaparecido. Lo que debería estar haciendo con claridad es especificar a dónde está ese dinero y en qué es que lo han gastado, porque el fideicomiso ellos lo fondearon y lo financiaron de otra forma. Diputado Alegría, con respecto a otro